Conformación básica del sistema nervioso. ¿Ok? Nuestro sistema nervioso, al ser estudiado, se ha ido estructurando o dividiendo de manera lógica para comprender qué partes lo componen y en qué manera interaccionan y qué funciones hacen. En este pequeño video vamos a ver una distribución un tanto general sobre cómo se dividen o cómo se estructura nuestro sistema nervioso central en este caso. ¿Okay? ¿Cómo está conformado? Si pensamos en nuestro sistema nervioso, ¿qué es lo que usualmente pensamos? Los hemisferios cerebrales, los lóbulos y qué más. ¿Okay? Ahí a veces nos quedamos como ¿y qué más? Entonces, vamos a ver un poquito qué más hay realmente. Nuestro sistema está dividido en sistema nervioso central, que está compuesto por encéfalo y médula espinal, y por un sistema nervioso periférico, que incluye ganglios y nervios. Este sistema periférico, eh, somático o no, parasimpático, se relaciona con el medio ambiente externo. ¿Okay? El encéfalo como tal, aunque a veces usamos de manera indiferenciada cerebro y encéfalo, tienen diferencias. ¿Okay? El cerebro refiere a esta parte de neocorteza más reciente, que es donde vemos esos pliegues. Pero el encéfalo también está compuesto de estructuras como el cerebelo, que evolutivamente es más antiguo y en sus funciones también se ve reflejado esto, que se asocia a procesos más automáticos o elementales para la vida, a comparación del cerebro, que se encarga de procesos mucho más recientes, donde podemos pensar en funciones ejecutivas, procesamiento del audio o la audición en lo que refiere al lenguaje, entre otras propiedades. También tenemos el tronco encefálico, que se encarga de algunas respuestas reflejas y de algunos puede funcionar como un centro de distribución, por ejemplo, de la actividad sensorial o de la información que nos llega, y que él puede indicar o funciona como esta pista que dice, ok, usted es un estímulo de este tipo, por ejemplo visual, usted va a una región encargada del procesamiento visual o auditivo según corresponda. Ahora bien, decíamos que nuestro sistema nervioso, si lo representamos esquemáticamente, se divide en dos grandes ramas, una central y otra periférica. Estructuralmente la rama central se divide en encéfalo, que vimos que tenía el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro, y la médula espinal por otra línea. Esta médula espinal que se encarga de enviar señales y recibir señales de nuestros sentidos principalmente, aunque tiene otras particularidades que iremos viendo más adelante. Por otra parte, el sistema nervioso periférico lo vimos en sistema nervioso somático y neurodegenerativo. Y vemos que ambos de estos sistemas o estas subdivisiones tienen nervios aferentes y eferentes. ¿Okay? Los nervios aferentes refiere que la información fluye hacia el sistema nervioso central. Es como que nos llega la información al cerebro cuando hablamos de aferencias. Las eferencias, alude, lo podemos asociar con escapar o fuera del sistema nervioso central. Más bien es las órdenes que le da el sistema nervioso central a las estructuras señaladas. Por ejemplo, cuando hay una eferencia hacia los tejidos musculares, puede indicar algún nivel de tensión o que cierre la mano, por decirlo. Una aferencia, un ejemplo de una aferencia podría ser cuando nos quemamos, la respuesta viaja de la mano, donde el sensor dice la temperatura subió, y viaja por medio de la médula espinal hasta nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, estos nervios eferentes del sistema neurovegetativo lo podemos dividir en sistema simpático y parasimpático, que uno se encarga en lo que sería más como esta labor de activación y otro más bien de desactivación.
Como les decía, algunos o estructuras se llevan o se encargan más de activación y otros de desactivación, pero ahora veámoslo un poquito más detallado. El sistema nervioso somático transmite información del sensorial del tronco y extremidades hasta el sistema nervioso central, utilizando nervios o mediado por nervios aferentes y eferentes. Los aferentes transmiten las señales sensitivas tanto de piel, músculo y otras articulaciones hacia el sistema nervioso central, mientras que los eferentes conducen señales motoras principalmente desde el sistema nervioso central hacia estas estructuras esqueléticas o estos músculos. ¿Okay? Es más, el sistema somático es un sistema más activo y de envío y recepción de señales de nuestras estructuras o extremidades hacia el sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos el sistema neurovegetativo, que es un sistema que está más encargado de lo que es la regulación de lo que es la interacción con el medio ambiente interno. Es un proceso que usualmente es involuntario, a diferencia del sistema somático, que usualmente es mucho más voluntario, tenemos mucho mayor control sobre él. Ahora bien, el sistema autónomo regula el medio ambiente interno, recibe la información de, por ejemplo, las vísceras y otras estructuras internas para actuar sobre, por ejemplo, músculos, glándulas, vasos sanguíneos, ¿ok? Pues es algo que no es tanto con nuestro medio ambiente o recepción de señales con el medio ambiente, sino algo que sucede más dentro de nosotros. Si hablamos de las aferencias de este sistema, es igualmente las que llevan las señales sensitivas de nuestros órganos internos hasta el sistema nervioso central. Y si son eferencias, estas aluden que llevan la información de nuestro sistema nervioso hasta estos dichos órganos diana para que realicen sus funciones o se regulen en proporción de la respuesta organizada o indicada. La mayoría de los nervios de nuestro sistema nervioso periférico surgen de la médula espinal, excepto los 12 pares de nervios craneales que surgen del encéfalo. Acá se incluyen nervios puramente sensitivos como el olfatorio o el nervio óptico. No obstante, la mayoría tiene fibras sensitivas como motoras. Por ejemplo, hablamos del nervio vago, el cual es el de mayor longitud, por ejemplo. También tenemos fibras sensitivas y motoras que van desde los intestinos y proceden de él. Las fibras motoras neurovegetativas de los pares craneales son parasimpáticas. La alteración de las funciones de un determinado par craneal, por ejemplo, puede proporcionar una pista sobre tumores o patologías. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tenemos identificado cómo funciona o mapeado las estructuras cerebrales, como este esquema, y se presentan daños en alguna región en específico, por ejemplo, una persona pierde la capacidad de olfativa. Si su olfato como tal, si su nariz está en un funcionamiento adecuado o no se revisan daños, no se encuentran daños, podemos aludir a que es muy probable que el nervio olfativo se encuentre alterado de alguna manera o comprometida. Entonces, con diversas técnicas como las que se verán en el capítulo 5 de métodos de investigación, se pueden encontrar algunas pistas, por ejemplo, sobre tumores o patologías que podrían estar mediando esta estructura. Y por eso es que es esencial tener claro y conciso cómo está organizado nuestro sistema nervioso central, porque si lo sabemos, al presentarse una pista de algún compromiso en alguna estructura, fácilmente podemos definir o predecir con cierto rango de certeza, probablemente sea esta estructura la comprometida y, ok, verifiquemos primero esta. En caso de que no encontremos una alteración como era esperado, podemos ampliar el criterio de búsqueda, pero tenemos la posibilidad de entrar desde un eje más directo a buscar un problema, por ejemplo. El sistema nervioso periférico del autónomo actúa sobre diversas vías
diversas vías neurales. ¿Okay? Podemos hablar de que actúa sobre la frecuencia cardíaca y la respiratoria, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, en la digestión, salivación, sudor, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, por ejemplo. También podemos hablar de la acomodación visual, la dilatación de la pupila, lo que regularía también el tamaño de la misma, la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, la micción y la excitación sexual. Este tipo de actividades funcionan constantemente, ya siempre están en constante funcionamiento unas u otras, en algún momento activándolo, en otra desactivando de acuerdo a las necesidades y relaciones que tengamos con el medio ambiente. Si se activa ante una amenaza, se va a activar la respuesta de lucha y huida, que van a venir las respuestas fisiológicas que nos permiten prepararnos para esa lucha, ¿verdad? Que aumente la respiración, la tasa respiratoria, flujo sanguíneo para tener más recursos energéticos, por ejemplo. No nos va a interesar tanto, por ejemplo, tener un arousal sexual o que se haga la digestión, porque en ese momento no es pertinente. Pero, por ejemplo, si estamos más bien en una situación relajante o de alimentación, estos sistemas se van a encargar, por ejemplo, que inicie el proceso de salivación y no tanto una activación a nivel respiratoria o cardíaca acelerada, porque realmente no es necesario. Entonces, en algún momento unos sistemas se activan y otros se desactivan y ahí está cambiando constantemente. En la imagen podemos ver cómo algunas estructuras o cuáles nervios, por ejemplo, se estimulan y se asocian con el sistema parasimpático y cuál con el simpático, en donde hay una lógica donde el sistema parasimpático está más enfocado en lo que es el descanso, la relajación, la desactivación, y la rama simpática en lo que es la activación o la contracción. Este tipo de conocimiento nos es esencial, por ejemplo, cuando tratamos en otros módulos, como los módulos de biofeedback que damos en la escuela, para regular este tipo de activaciones fisiológicas con equipos como biofeedback, donde el principio centra o juega, recae en conocer la activación por medio de medidas fisiológicas, qué tanto se está activando una rama o no y cómo entrenamos a la persona para que aprenda en la medida de lo posible por medio de ciertos principios de condicionamiento e instrumental a regular estas actividades fisiológicas del sistema nervioso vegetativo.